a esta enseñanza le he denominado Mi Padre es el alfarero. Entonces yo traje algunas cositas por acá. Aquí hay una vasija, aquí hay otra que está en proceso. ¿Ja? Por aquí está el barro, es genuino. De verdad que es para hacer estas vasijas. Ajá. Y luego por aquí tengo también algunos de los instrumentos que se usa para poder trabajar esas vasijas o el barro más bien, ¿verdad? Pero ya ahorita vamos a ir hablando de cada una de esas cosas. Me quedó corta esta mesita, ¿verdad? Para todo lo que había que poner. Bueno, vamos a ver. Pero ¿qué es el alfarero? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué consiste? Ok, dice que el alfarero es arte o oficio de hacer vasijas u otros objetos de barro cocido. Dice, coloca este material sobre un torno o una rueda giratoria y le da forma con sus manos u otros instrumentos hasta obtener el objeto deseado. Vea qué carga. Entonces el alfarero trabaja con barro o trabaja con arcilla. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que limpiarlo, porque muchas veces el barro viene sucio, viene con asperezas. Entonces tiene que limpiarlo, tiene que moldearlo, tiene que darle forma y finalmente tiene que meterlo en el horno, tiene que pasarlo por el fuego. Vean ustedes, todo eso es arte, eso es arte. Y entonces al final nosotros lo que hacemos es ir a comprar la vasija ya hecha, pero tal vez no nos percatamos de todo lo que el alfarero tuvo que hacer para que esa vasija ya tuviera un diseño especial. Dice Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice, Jeremías, ve al taller, allí voy a darte un mensaje. Vamos a continuar. Yo fui, dice, y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Dios me dio este mensaje para los israelitas. ¿Ustedes saben quién es Israel hoy por hoy? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ese Israel. Dice, ustedes están en mis manos. Amén. Ustedes están en mis manos y yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que el alfarero hace con el barro. ¿Estamos claros de que quién es el alfarero? Dios. Dios es el alfarero. ¿Y los creyentes qué somos? El barro, exactamente. Pero para darle forma también necesitamos agua. Se mezcla con agua. Y el agua lo que tipifica es la palabra de Dios. Y también se necesita fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego lo que hace es que le da consistencia, resistencia, forma, definición. Eso es lo que le va a dar el fuego. Dios es ese alfarero que toma su vida como este barro. ¿Y qué es lo que hace? Te trabaja, te moldea, te da forma. Y el taller del alfarero, porque miren que lo manda al taller del alfarero. ¿Cuál es el taller del alfarero? Acá. Este lugar es el taller del alfarero. En su casa usted tiene un lugar que es el taller del alfarero, donde usted busca esa intimidad con el Señor cada día. Los grupos de conexión también son un taller del alfarero, porque es donde Dios a usted le habla de manera personal
individual. Y vean qué interesante, vamos a ir desglosando versículo por versículo. ¿Quién cree que es barro en las manos del Señor? Amén. Somos barro en las manos del Señor. Dice el versículo número 2. Jeremías dice, ve al taller del alfarero, allí te voy a dar un mensaje. Vean que eso es imperativo. Le dice, vaya. En otra versión le dice, levántate. En versión tico, pellizquese. Despiértese. Vaya. ¿Vaya a dónde? Al taller del alfarero, dice. Allí voy a darte un mensaje. Hay personas que se congregan de sábado a sábado, de domingo a domingo. ¿Y qué pasa en ese lapso de tiempo? Pueden suceder muchísimas cosas. Y necesitamos eso de Dios. Y no esperarnos que cada 8, cada 7 nos vamos a congregar. Por eso es importante jueves, noches del Espíritu Santo. Por eso es importante ese martes de cada mes, ADN. Por eso es importante los grupos de conexión. Por eso es importante cada vez que usted va a un encuentro. ¿Sabe por qué? Porque eso lo que hace es que va a recargarnos las pilas. Nos va a dar nuevas energías. Y cuando el alfarero trabaja ese barro que somos nosotros, va a quitarnos lo toscos. Porque cuando somos barro, somos toscos, somos ásperos. A veces no tenemos definición, identidad, no tenemos forma. Por eso es que venimos al Señor. Diga, ¿cómo venimos a Dios? Un poquito más deformados que esto. Pero es necesario que nos acerquemos y que permitamos que Él nos vaya trabajando, que Él nos vaya moldeando. Porque sabe, Dios tiene un diseño para cada uno de ustedes. Y el diseño de Eileen no es el mismo diseño que tiene para Katia, porque Él trabaja de forma personal, individual. Por eso nosotros vemos vasijas de diferentes formas, de diferentes tamaños y diseños. Luego viene el versículo número 3 y dice así, yo fui. ¿Cómo dice? Yo fui. Y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Hay otra versión que dice, yo fui y me encontré al alfarero trabajando. Es que cuando usted busca al Señor, usted lo va a ver trabajando. Porque cuando usted se acerca a Él, Él va a trabajar. Usted se conecta en oración, en comunión con Él. Y cuando eso pasa, usted va a ver al alfarero trabajando en su familia, trabajando en su vida, trabajando en sus finanzas, trabajando en su salud, en su trabajo. Y aun cuando usted duerme, Él va a seguir trabajando. Porque la palabra de Dios dice que no se duerme el que nos guarda. Entonces, mientras usted duerme, Dios sigue. Ese alfarero sigue, trabaja. ¿Y sabe qué está haciendo? ¿Qué está trabajando? Está abriendo puertas de bendición para usted mientras usted duerme. Mientras usted reposa, porque usted puede reposar tranquilo, tranquila, cuando hay alguien que está despierto por usted, que está alerta, que está pendiente de su vida. ¿Y sabe qué más hace mientras usted duerme? Está haciendo posible lo que para usted es imposible. Eso es lo que hace nuestro alfarero. Y viene el versículo 4. Y el versículo 4 dice,
cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. A mí esto me impacta. Yo me imagino ahí al alfarero trabajando. ¿Y sabe qué pasaba? Se le estropeaba. Pero no fallaba el alfarero. El alfarero no era el que fallaba. El alfarero nunca va a fallar. ¿Sabe qué era lo que fallaba? El barro. El barro que se le resbalaba de las manos al alfarero. ¿Cuántas veces ese barro, siendo un creyente, se resiste a permanecer en las manos de Dios? Se resiste a ser moldeado y ¡pa! Se va al suelo. Hay personas que no soportan la presión de ser moldeados, de que les cambien la forma. Pero le voy a decir algo, cuando ya Dios lo tiene en sus manos, aún siendo barro, no hay forma de que usted se le escape. Porque no importa cuántas veces usted caiga, Dios va a volver a coger ese barro. Se me pegó. Ahora, a él no se le pega, téngalo por seguro. Él va a volver a agarrar ese barro y va a volver de nuevo. Va a empezar, va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque usted está sellado. Y porque el propósito y el diseño que Dios ya creó desde el cielo se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero durante el proceso, algunos sienten tanta presión al ser trabajados. ¿Saben por qué? Porque hay que sacarlos de su zona de confort. Y no resisten ante esa presión, ante esa fuerza. Pero la obra que Dios empezó en cada uno de ustedes la va a continuar hasta perfeccionarla. Exactamente. Así es que yo no sé cuántas veces usted se haya caído. No se quede en el suelo, porque hay un alfarero que quiere volver a tomar ese barro y seguir trabajando. Porque es un amor tan grande y una paciencia lo que Él tiene con nosotros, que aunque nos vayamos al suelo, Él nos vuelve a levantar. Que aunque nos desarmemos, Él nos vuelve a armar. Porque nunca nuestro alfarero deja las cosas inconclusas. Siempre lo que inicia, lo termina. Y cuando Dios está formando, eso nos puede incomodar. ¿Sabe por qué? Porque le está quitando su vieja forma. ¿Sabe? Ahora en el encuentro que fuimos, wow, cómo Dios echó abajo las formas e hizo nuevas. Eso es lo que el Señor hace. Desmorona todo y hace de nuevo. ¿Y sabe qué pasa cuando le desmorona a usted y le sacude y le hace así con las manos? Duele. Eso duele, pero es necesario. Es necesario que duela. Dicen algunos, si no duele no sirve. Yo no sé, pero ser moldeado aún cuando lo hace en sus manos. Vean que yo tengo acá unos instrumentos que yo no sé si lo pueden enfocar, ¿verdad? Tengo unos instrumentos que se usan para hacer vasijas. El alfarero, hay alfareros que usan esos instrumentos. ¿Sí los pueden ver bien? Son punzantes. ¿Sabe para qué lo hacen? Para quitar las asperezas, para pulir, para raspar. Ahí está. Ahí. Y duele, debe doler. Pero Dios lo que usa son sus manos. Sus manos. Él nos moldea en sus manos. Lo que pasa es que nos tiene que poner en un torno giratorio donde vamos por la vida. Y ahí en esa vida
sufrimos algunas alteraciones, algunas situaciones, algunas circunstancias. Y duele cuando se cae, duele. Y duele cuando el alfarero tiene que jalar, tiene que majar, tiene que presionar. Porque lo que necesita y lo que quiere es hacer ese diseño que ya él tiene en su mente. Por eso duele. Pero por más que su carne, es más, dígale a su carne, por más que usted quiera correr, Dios la va a volver a levantar. Dígale a su carnita, por más que usted corra, Dios la va a levantar y lo va a levantar del mismo suelo. Yo conozco personas que Dios de verdad que ha levantado del mismo suelo. Y hoy son diseños maravillosos al servicio de Dios. Que andan por ahí no quejándose de lo que un día fueron, andan testificando de lo que ahora son y levantando a otros que están caídos. Eso es lo que andan haciendo. Y dice Salmo 103, capítulo 14. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién conoce nuestra condición? Dios. Dios conoce nuestra condición. A Él no le podemos esconder absolutamente nada. Usted puede maquillar la situación, poner la mejor cara ante una situación. Usted puede mentirle a los demás. Pero delante de Dios estamos de barro. Algunos cara de barro. Otros todos de barro. Pero así somos. Él conoce nuestra condición. Él sabe cómo somos. Él sabe cómo llegamos a Él. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Mire, Dios trata con cada uno de nosotros de forma personal. Él a usted le empieza a dar forma. Él lo empieza a moldear. Pero para que ese diseño permanezca, Él tiene que ir y meter eso en el horno, en el fuego. Y qué lindo. Ay, sí, el Señor me está moldeando, me está enseñando, estoy recibiendo palabra. Ay, ay, ay. Pero cuando usted tiene que entrar al horno y usted tiene que someterse a esas temperaturas, porque tiene que ese barro, esa vasija, ser resistente, ser fuerte, consistente, tener forma, dice. Pero algunas vasijas no aguantan, no aguantan. ¿Usted cree que todas las vasijas aguantan ese calor? Y por eso se pierden, por eso se estropean. ¿Y sabe quiénes son esas vasijas? Aquellos creyentes de doble ánimo. Aquellos creyentes de doble ánimo. Aquellos creyentes que van un día sí, un día no. A veces oran, a veces no oran. Son aquellos que diría alguien por ahí, llegan con mucho brío y terminan con mucho frío en las iglesias. Esos son los que no resisten ese fuego. Cualquier viento los derrumba. Entonces, depende del barro, así va a ser la vasija. Dígale al que tiene la par, ¿qué barro sos? ¿Qué barro sos? Porque depende del barro, así va a ser la vasija que el alfarero vaya a crear. Entonces depende de cuánto usted esté dispuesto a que el Señor trabaje en usted. Y es que la motivación de un creyente tiene que ser interna. Usted no necesita de nadie que lo motive. Ay, es que yo fui a la iglesia, a mí nadie me llamó. ¿No le parece que es suficiente con el llamado que le hizo Dios para llegar hasta aquí? Usted no necesita que nadie lo llame. Ya Dios te llamó y por eso estás aquí.
Ese es el llamado más importante que cada ser humano puede tener en la vida. El llamado de Dios. Y Dios le quiere usar. Dios te quiere usar. Pero tenés que ser una vasija dispuesta. Y si ustedes quieren pagar el precio, pues hay que pagar el precio. ¿Sabe que Dios no busca a los desocupados, a los holgazanes? Dios busca a la gente ocupada. Y si usted es una vasija dispuesta, usted va a ver ese llamado, aunque usted esté ocupada, como una oportunidad para servirle al alfarero. Pero los que son barros fluctuantes van a ver ese llamado como una excusa, porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando, porque estoy muy ocupado, porque estoy muy ocupada. ¿Cuál barro quiere ser usted? ¿Cuál vasija es usted? Dice Isaías 64, capítulo 64, versículo 8. Dice, y a pesar de todo, vean a él hablando, vean cómo le dice el Señor. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. A pesar de todo, eres nuestro Padre. Dice, somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Quiere decir que nuestra vida está en las manos de ¿quién? En las manos de Dios, exactamente. Y Él lo que quiere es sacar la mejor versión de usted. Amén. Eso es lo que Él quiere, sacar la mejor versión de usted. Y Dios está dispuesto a trabajar las veces que sean necesarias. Le tengo esa buena noticia. Es que me caí. Aquí estoy batallando. Esta es mi lucha. Esta es mi tentación. Este es mi pecado. Esta es mi debilidad. Pues el alfarero está dispuesto a trabajar con usted una y otra vez hasta que Él vea el diseño del cielo creado en usted. Ese alfarero, ese es el Rey de Reyes. Es el mismo que le perdonó, es el mismo que le salvó. Es ese admirable consejero, príncipe de paz. Ese es el Dios que quiere transformar su vida y darle un hermoso diseño. Un hermoso diseño. Levante su mano y diga: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Ese es el diseño de Dios para su vida. Cuando usted dice eso, porque su alfarero es el que a usted le da la forma que usted necesita. Y viene el versículo 5 y dice: allí Dios me dio este mensaje para los israelitas. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando el alfarero le moldea a usted, ¿qué es lo que pasa? Hay evidencias. Hay evidencias cuando usted deja de ser un tosco y áspero barro para convertirse en una vasija. Hay evidencias. ¿Qué evidencias? Hace que usted lo busque constantemente. Hay hambre en esa vasija por la presencia de Dios, por su palabra. Esas evidencias se pueden notar en una vasija que haya moldeado el Señor. ¿Sabe? Una vasija que haya sido moldeada por el Señor no tienen que andarlo jalando ni arrastrando para que venga a la iglesia. No tienen que insistirle que se meta a un grupo de conexión, porque es una vasija trabajada.
La motivación es interna. La motivación ya se la dio el Señor cuando le formó, cuando le quitó las asperezas, cuando lo ha pulido. ¿Sabe qué otra evidencia hay de una vasija que ya ha sido trabajada por el Señor? Lo que te hería ya no te hiere. Lo que Satanás usaba como tentación en tu vida, ahora lo saltas como un obstáculo. Lo que Satanás traía para deprimirte ya no le va a dar resultado. Porque ha sido una vasija metida en el horno. Has tenido resistencia, consistencia, fuerza, fortaleza. Ya ha sido procesada, ya ha sido procesado, ya él ha trabajado. Y otra evidencia es que cuando usted ha sido procesado y metido en el fuego, cuando usted ha adquirido el diseño que Dios quiere, usted empieza a ver a aquellos que le hicieron la guerra, aquellos que le han humillado, aquellos que le han ofendido, los empieza a ver con compasión y no con odio. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen lo que usted y yo tenemos: la gracia de Dios. Entonces usted va a empezar a verlos diferente, va a querer ayudarlos más bien. ¿Sí? Eso hace Dios cuando nos ha procesado por el fuego. Y una vez que esa vasija ha adquirido el diseño que Él quiere, nos convierte en una hermosa vasija, un hermoso diseño. Pero ninguna vasija ha sido creada para no servir. ¿Usted cree que Dios se va a tardar tanto tiempo y va a levantarlo y otra vez y va a levantarlo y a trabajar y seguir para que no tenga ningún sentido? Por eso es que dice 2 de Corintios, dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A quién tenemos nosotros como vasija? Como el diseño de Dios, al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, ese fuego que nos consume, esa gloria de Dios, ese poder está en nosotros. Por eso tenemos que evidenciarlo. Por eso tenemos que mostrar esa forma, esa identidad, esa resistencia. Las circunstancias que a usted lo han maltratado, esas circunstancias que usted dice, ha sido duro, he pasado por ese fuego, han sido pruebas, ha sido un trato del Señor conmigo. Y esas vicisitudes que se le presentan en la vida normal, cuando usted está en el torno, cuando está girando, no lo mataron, porque aquí está, pero le hicieron más fuerte. Y esas son esas fuerzas con las que usted va a levantar a su hermano, va a levantar a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus amigos, a sus hijos, con esa fuerza. Y mientras usted se va poniendo en pie, Dios, le voy a decir, Dios envió a José a Egipto. ¡Wow! Y lo procesó. ¿Saben la historia de José? Lo procesó, pero lo hizo gobernante. Después de todo, lo hizo gobernante. Jacob tuvo que pasar todo lo que pasó. Tantos años de lucha, tantos años siendo ese barro que no se dejaba moldear, pero el Señor lo procesó y hasta le cambió el nombre. Usted hoy tiene que estar dispuesto a que Dios le cambie el nombre,
a que Dios eche abajo todo paradigma, todo estereotipo, toda convicción, toda costumbre y todo hábito que no le ha permitido a usted pasar de un trozo de barro al diseño que Dios tiene para usted. Le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y todos conocemos que de ahí salieron las 12 tribus. Pero viene David, viene Jonás y viene Pedro. Y cuando el Señor los está formando, se le caen, se le estropean, se le dañan estos tres. Pero ¿sabe qué pasó? Venga Jonasito, venga Pedrito, venga Davidcito, porque yo voy a seguir trabajando en vos, porque no te voy a desechar, porque te voy a dar otra oportunidad. Porque si sos barro y estás en mis manos, vas a tener el diseño que yo prometí. Porque lo que Dios dice, se hace. Así es que vuélvale a decir a la carne: carnita, por más que corra, Dios va a terminar contigo. Hoy Dios no te rechaza. Es más, si en este mismo momento estás caído, si hay muchas asperezas que Dios tiene que limar, crea que lo va a hacer en sus manos. Mientras me van bajando ahí la luz, Él lo va a hacer con sus propias manos. Y si a usted le va a doler, resista, porque el resultado va a ser grandioso. Porque ese diseño que Dios va a hacer en usted va a ser un vaso de honra, va a ser un odre nuevo, va a ser una hermosa vasija que contenga la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que usted pueda llevar a donde usted vaya, ese apresto del evangelio de la paz, que donde usted camine, la gente pueda sentir la presencia del Señor. En esta noche, sabe, Dios está dispuesto a levantarte del suelo si estás ahí. Y si todavía estás en proceso de barro, Dios está dispuesto a seguirte formando y a darte la forma, aunque te duela. Dios está dispuesto a invertir el tiempo que sea necesario porque te ama. Y la paciencia que Él tiene es eterna, es eterna.